Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nazareno, soy diseñador industrial. Nosotros trajimos acá con una fundación que se llama Fudeco un proyecto que lo denominamos PAM, ahora creo que dentro de un momento va a aparecer la presentación. PAM es un procesador de alimentos móvil. Nació cuando era estudiante con un compañero, empezamos a investigar el rubro piscícola y nos dimos cuenta que en Misiones, Argentina, de donde vengo yo, una provincia, la gente, o sea, las personas que producían en estanques o en jaulas, en sus parcelas de tierra, tenían el problema de que para alimentar a sus peces o lo hacían mal porque lo hacían con lo que tenían en su chacra o donde producían, con desperdicios de naranjas o de otros alimentos, o compraban un alimento que decía que tenía un rendimiento de 1 kilo por 1 kilo, o sea, le dabas 1 kilo de alimento para los peces y el pez adquiría 1 kilo, y en realidad no era así. ¿Eso qué hacía? Prolongaba el crecimiento del pez, y entonces después cuando ibas al mercado a comprar el pescado, cuando lo tenías que vender, los tenías que vender muy por encima de lo que vendían los demás, digamos. Entonces, ¿qué es PAM? Es un procesador de alimentos para peces que utiliza los desperdicios de la faena. Lo que habíamos descubierto era que con las vísceras, con las cabezas, con el espinado, con las escamas, se podría hacer ensilado y luego mezclarlo con alfrecho de soja o de otros y hacer un alimento mucho más efectivo para que esos peces puedan crecer en menor tiempo y de una manera más efectiva. Aquí más o menos está el ciclo de reproducción, el alevinaje, el engorde. Cuando se realiza la cosecha se hace la faena. Y bueno, nadie estaba haciendo nada con esos desechos, con las vísceras, con la cabeza, como había dicho anteriormente, y eso a veces representaba entre el 15 y el 50% del animal. Entonces, se desarrolló PAM, que es el procesador de alimentos, para productores piscícolas que se dedican tienen un estanque en su casa y se dedican en su parcela de tierra y se dedican a producir peces. ¿Por qué? Porque el alimento balanceado, como dije anteriormente, que compraban estas personas, en realidad la producción debería durar 14 meses y con este alimento duraba entre 18 a 20 meses para poder cosechar los peces. Porque los desperdicios de la faena se estaban tirando, entonces son kilos y es dinero que está tirando el productor. Y además está dañando al medio ambiente porque eso contamina, atrae roedores. ¿Para qué? Para reintegrar esos desperdicios de la faena a la cadena productiva piscícola. ¿Qué hace PAM? Permite transformar las partes que se desaprovechan, las vísceras, la cabeza, en ensilado, y ese ensilado después mezclándole con otros componentes, transformarlos en alimento. ¿Qué significa? Significa que, como dije anteriormente, se reintegra lo que anteriormente estaba siendo tratado como residuo, se reintegra a la cadena productiva. Las ganancias del productor, hay un 50% de productores piscícolas en Misiones que produce alimento y otro 50% que compra alimento para sus peces. Si produce el alimento a base de ensilado con el procesador, va a tener, en 14 meses va a poder recolectar sus peces, que es 4 meses menos que con el alimento normal. Aquí está un gráfico más o menos cómo se realiza el ensilado biológico, que bueno, después de la faena, las vísceras, la cabeza, las escamas, se lo transforma en ensilado, después bueno, va a la cadena hasta que va a PAM, que es el dispositivo, y se lo transforma en alimento y luego en pellets. Este es un prototipo, el primer prototipo de la máquina, este es un dibujo, simplemente. Y el producto PAM está compuesto por 2 elementos. El cuerpo principal, donde se realiza la molienda de los desperdicios, donde se mezclan con otros componentes y donde se peletiza al final. Y el contenedor de los mismos, ¿sí? Aquí, por ahí. Y bueno,
Lo que en la situación que estamos ahora es, habíamos hecho un prototipo hace un tiempo, después de que presentamos el proyecto como estudiantes, con la fundación, y lo que queremos seguir ahora es formándonos, por ejemplo, acá en el Ecuador, en Brasil, hay gente que sabe obviamente mucho más que nosotros y nos gustaría aprender un poco más para poder seguir desarrollando esto y que los productores de emisiones puedan producir dentro de un tiempo su propio elemento con este dispositivo. Muchas gracias.